Una pregunta, porque eso va a decidir si tengo que hacer o no un video y creo que lo voy a tener que hacer, pero por las dudas les pregunto. ¿Ustedes entienden cómo sacar las raíces cuando tienen un polinomio de grado 3, grado 4? Nadie. Cuando alguien conteste en el chat, te digo. Sí, sí, estoy Ahí, mirando. ahí contesta. Sí, se puede usar por Con la regla regla de de Ruffini. Ruffini, sí, sino también por la división común de Preguntan. polinomios. No sé si es factor común. Sí, sí, se puede hacer factor común, puede llegar a a medida que vas sacando factores, obviamente, puedes llegar a una cuadrática y cuando llegaste a la cuadrática haces si tiene o no, eh, si te da la resolvente y directamente lo escribís como la forma, no me quiero equivocar, factorizada. Pero bueno, tenía esa duda más que nada porque a mí se me re dificultó hasta que entendí cómo hacerlo. Pero bueno, sufrí. Mientras tanto. Si haces un video mejor, ok, lo voy a explicar con tu pariente Ruffini. Eh, un video explicando eso, división común de polinomios y factorización. Ok. ¿Estás escribiendo en el chat? ¿Quién habló? Bueno, yo, Flor. Ah, No veo ok. las cosas del chat, no sé, están llegando. Flor, te escucho re robótico. No te alcanzo a entender. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, decime. ¿Me escuchás? Sí, me iban ahí programando una reunión. Ahí ahora se vuelve a conectar. Aguanten que se conecten, ya empiezo. Vamos a hacer rapidito el teorema de Fermat y aclarar una cosita de por qué el teorema de Rolle es un caso, no sé si decir especial, pero es un caso particular del teorema de Lagrange. Yo ya se los había dicho, pero preparé una diapo especial para eso y va una parte de la diapo para eso y ya empezamos con L'Hopital. Ahí apareció Flor. Juan, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho re bien. Ok, Buenísimo, ahora se me había... bueno. Ahí, ahora estoy escuchando. Bien. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, me había Bueno, quedado dale. darles un teorema que yo no había visto cuando no me lo pedían, cuando hice Matemática 1, que es el teorema de Fermat. El teorema de Fermat dice que una función definida en un intervalo cerrado, ¿sí?, tiene un extremo relativo en x0 que pertenece al extremo abierto, al intervalo abierto, sin incluir los extremos, obviamente. Entonces existe una derivada calculada en ese punto que vale 0. Este teorema directamente nos está como ayudando a identificar un poco mejor eh, por, como que está metido adentro de Rolle, está metido
adentro de Lagrange, está metido adentro del el teorema 7 y el teorema 8 de los extremos relativos, ¿sí? Y básicamente es eso. No hay mucho más, o sea, son más complicados de aplicar. Sí, Me dicen los chicos si podés repetir la definición. ok, bien. Mientras tanto, el teorema de Fermat, como hipótesis, tiene que, aguanten un 5, y esto es activo. Ahí está, me quería conectar desde el celular, así podía ver el chat. El teorema de Fermat tiene como hipótesis que F tiene que estar definida en un intervalo cerrado. Bien, entonces, vamos a la tesis. Como tesis tiene que X pertenece al intervalo, pero no son los extremos. Es decir, puede ser cualquier valor de ese intervalo menos los que componen los extremos. Si yo digo, por ejemplo, que f está definida entre 2 a 5, ¿sí? Del número 2 al 5, y es un intervalo cerrado, x0 puede ser cualquier número menos 2 y 5, ¿sí? Ok. Y después, entonces nos dice que existe la derivada calculada en ese punto, y en ese punto vale 0, ¿sí? Todo esto quiere decir que en ese punto hay un extremo relativo, la tangente es horizontal, no sé qué más. Puede cambiar ahí el crecimiento, nos está ayudando a localizar un punto para de ahí empezar a hablar. Tiene adentro, este teorema como que se aplica en ROL, ¿sí? Se puede aplicar en ROL, está un poco metido dentro también de el teorema 7 y el teorema 8 que tienen en el libro. Ahora después los vamos a ver más adelante que aparecen en la diapo. Pero es sencillamente eso, no hay mucho más. Bueno, ROL, aplicación del teorema de ROL, Lagrange, aplicación del teorema de Lagrange. Esto ya lo habíamos visto acá. ¿Por qué el teorema de ROL es un caso particular del teorema de Lagrange? Es un caso particular del teorema de Lagrange en el que sus extremos tienen la misma imagen, ¿sí? Entonces, técnicamente es como si yo tuviera esto, tengo ese gráfico, tengo esos puntos, tengo una recta secante que pasa por el punto A y el punto B. Ahora, ¿qué pasa si yo voy eligiendo valores más parecidos de imagen? Fíjense, la recta secante se va trasladando y llega un momento en que es horizontal. Entonces eso indica que su pendiente vale 0, porque es horizontal. Entonces la tangente también cada vez va a tener una pendiente menos, ¿cómo decirlo? Empinada, está tirando a ser horizontal. Fíjense que de acá fue pasando cada vez, se fue haciendo más derecha, más derecha, más derecha, hasta que llegó horizontal, indica pendiente igual a 0. ¿Sí? Entonces, el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange porque se eligen dos extremos de la misma imagen, ¿sí? Y eso ocasiona que tanto la secante como la tangente tengan una pendiente igual a 0. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Fui muy rápido? Ok. Bueno, supongo que se entendió. Pasemos a L'Hopital. La regla de L'Hopital sirve para poder hallar límites de funciones que tienen una indeterminación particular. Las indeterminaciones que se pueden trabajar con L'Hopital son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, con distinto o igual signo quiere decir que más infinito sobre menos infinito, más infinito sobre más infinito, menos infinito sobre menos infinito y menos infinito sobre más infinito. Todo eso. Pero como para simplificar, infinito sobre infinito.
Después tampoco puede ser 0 por infinito, infinito elevado a la 0, 0 elevado a la 0, 1 sobre elevado al infinito y infinito menos infinito. ¿Está? Dichas indeterminaciones se resuelven transformando la función original en un cociente. ¿Sí? Yo tengo una parte arriba dividido una parte abajo. Yo la tengo que transformar. ¿Está? Y después verifico a ver si obviamente se va a seguir cumpliendo la indeterminación. Las más sencillas de trabajar son estas dos. Y para trabajar estas, la idea es ir llevándolas a estas indeterminaciones a través de pasos algebraicos. Ahora lo vamos a ver, no se asusten. Entonces, en el hospital, una vez que llegamos a que tenemos un cociente, lo que hacemos es derivar arriba y abajo, ¿sí? Pero yo no hablo de derivar todo, no. Derivo la función de arriba y derivo la función de abajo. No es la derivada de un cociente. Es como si yo tuviera una función f arriba, listo, derivo función f. Y abajo tengo una función g, listo, derivo función g. ¿Está? Y ahí se puede resolver la indeterminación o no. Es muy probable que la mayoría de las veces se resuelva la primera y otras que no. Se resuelve la tercera, la segunda. No se deriva tantas veces, chicos. No les dan esos problemas. Pero vamos a ver unos ejemplos. Estos ejemplos casi todos los saqué del libro. Creo que todos los saqué del libro, ahora que pienso. Bien. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la 2 por x menos 1 sobre x. Bien. Si yo calculo, fíjense, si yo calculo x igual a 0, ok, me queda 2 por 0, 0. E elevado a la 0, 1. 1 menos 1, 0. Y 0 acá abajo, 0 sobre 0. Bien, puedo aplicar L'Hopital. ¿Está? Es un cociente, puedo aplicar L'Hopital. Bien, derivo arriba. La derivada de esto, bien, llegamos a esto. ¿Está? Yo acá le puse todos los pasos para no ir explicándolo. Una vez que llegamos a esto, ok, derivo abajo, la derivada de x es 1, ¿sí? Ok, me fijo si se resolvió el límite, vuelvo a verificarlo, reemplazo la x por el valor al que tiende a 0, 2 por 0, 0, e elevado a la 0, 1, 2 por 1, 2, 2 sobre 1, 2. ¿Está? Se resolvió el límite. El de abajo, fíjense que x tiende a un infinito. Si yo reemplazo el logaritmo de un número muy grande, me sigue dando un número muy grande. Por más que el logaritmo, la función logaritmo, crezca muy lento, porque si ustedes hacen el logaritmo de 1000, les va a dar un número chico todavía, ¿sí? Acuérdense que la función es una cosa que apenas se va despegando de a poco del eje X, ¿sí? Bien. El logaritmo de un número positivo y muy grande, me da un número grande. Sobre un número grande, infinito sobre infinito. Indeterminación, aplicó L'Hopital. Ok. Fíjense, acá les muestro. Esto no es lo que hay que pensar. ¿Mm? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. La función logaritmo crece muy lento. ¿Sí? Fíjense que el logaritmo de este número da aproximadamente este número. ¿Está? Estamos hablando de un número, fíjense la cantidad de ceros que tiene 47 o 50 ceros, no me acuerdo. ¿Sí? Ok. Siguiente. Ah, fíjense, acá resolvió algo, porque llegamos a esto. Acá hizo un paso algebraico. Directamente hizo lo que yo hago más adelante, que
lo expliqué una vez, que se llama la regla del colectivo, ¿sí? Todos los números son fracciones con un número 1 abajo, ¿sí? Entonces, el de arriba, el 1, multiplica el 1 de abajo y va arriba. Los del medio, que serían el x y el 1, x por 1, x, entonces me queda 1 sobre x. ¿Está? Que a 1, si lo divido por un número muy grande, me da 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, después tenemos que hay veces que no podemos, por más que derivemos, vamos a tardar en llegar a un resultado. Pero fíjense, ahí vamos derivando un número muy grande, también un número muy grande, por lo tanto sería infinito sobre infinito. ¿Sí? Derivo una vez, me quedó esto, un número muy grande. Vuelvo a derivar otra vez, llego a esto. ¿Sí? En este caso acá me queda un número muy grande abajo y un número entero arriba. Entonces, 2 dividido, no sé, 1.000.000, me va a quedar un número muy cercano a 0. ¿Se entiende? Bien, vamos a lo de abajo. Yo tengo esto. E elevado a la menos x, si x lo reemplazo por un número muy grande, me va a quedar un número, ¿sí?, muy chiquito. Es tan chiquito que se acerca a 0. Fíjense que es 5, algo por 10 elevado a la menos 435. Es un número muy chico. Entonces, tiende a ser 0. ¿Sí? Y si a la raíz de un número muy grande, fíjense que también la función raíz crece muy lento. Entonces, la raíz de 1000 me da esto aproximadamente. La raíz de, no sé, el número que vimos antes me va a dar no un número muy lejano de este número. ¿Está? Entonces, la raíz de un número muy grande da un número muy grande. Es lo único que tienen que saber. Llegamos a la indeterminación, 0 por infinito. ¿Qué hago? Bueno, primero en principal lo tengo que convertir en un cociente. Una consulta. ¿Qué tema damos seguido a esto? ¿Seguido a L'Hopital decís o seguido a aplicaciones de la derivada? Bueno, mientras la chica me contesta, hoy. Hoy vemos L'Hopital y depende cómo vaya el tiempo, vemos cómo hacer un estudio de función y paramos ahí. Me queda aproximación, que lo dejaré para la próxima semana. Ok. Lo trabajamos un número, ¿sí? Piensen en e elevado a la menos x. Que tenga un exponente, que tenga un menos adelante, significa que se invierte la función. Me queda 1 sobre e a la x. ¿Está? Entonces llegamos a esto. Listo, logré el cociente. ¿Sí? Bueno, vuelvo a fijarme, me queda e elevado a un número muy grande, me da un número muy grande. La raíz de un número muy grande me da un número muy grande. Ok, infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital. ¿Sí? Ay, no quería, pensé que había otra cosa. Ok, aplicamos L'Hopital, volvemos a dividir, a derivar, digo. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 por raíz de x, ¿sí?
y la derivada de e a la x es e a la x. Queda esto de acá, ¿sí? Directamente lo integró en toda una fracción, vamos a decir, en todo un cociente, y luego reemplazó. 1 dividido 2 multiplicando a la raíz de un número muy grande, que va a dar un número muy grande, por e elevado a un número muy grande, que va a dar un número muy grande, me da un número enorme acá abajo que divide a 1. Me queda 0. ¿Sí? Ese es un vocabulario que hay que tratar de desarrollar a medida que vamos viendo los distintos límites. Después hay un caso que es cuando yo tengo formas indeterminadas, infinitos elevado a la 0, 0 elevado a la 0 y 1 elevado al infinito. ¿Sí? Todos esos casos generalmente se resuelven aplicando una propiedad, ¿sí? Que ahora te las voy a mostrar acá. Juan, Sí. ¿Puedes volver? Juan, dicen los chicos si pueden diablo para atrás. Esta María, Creo que ahí sí. Sí, sí, dice esa, que ya está. ok. Bien. Yo esto lo Juan, saco. Sí. por lo que tengo entendido, no sé si alguien me corrige si lo que digo está mal, pero eso no lo vamos a ver. No van a ver. Claro que infinito sobre cero, cero sobre cero tampoco, uno sobre infinito tampoco. Y infinito menos infinito tampoco. Ok. Bien. Que alguien diga por las dudas, pero yo tengo anotado como que no. Bien. Entonces, directamente voy a ir salteando. Bien. La diapo ya está armada para que ustedes lo tengan, pero viendo esto que no sabía, directamente vamos a saltearlo. Yo les voy a mostrar, pero voy a tratar de no explicarlo tanto porque no lo van a ver. Es como al pedo. Claro, sí, por eso yo te decía. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, acá tienen la regla que yo les estaba diciendo, que es cuando yo tengo una función elevada a una función, ¿sí? Que esto viene del límite. Bueno, y yo tengo estos. Y acá surgen problemitas. Les voy a ir mostrando los pasos algebraicos que yo voy haciendo para ir llegando a esto, ¿sí? Y ahí está. No, no hay mucho más que ¿Cuáles esto. eran los que no, ¿Sí? cuáles eran los que no entran? ¿Cuáles eran los que no entraban? Eh, Sí. serían todo esto. A ver, para. Una diapo justo. Ahí está. Todo esto de acá, ¿lo estás viendo? Todos estos son los que no entran. Estos dos sí. Cualquier cosa que alguien los escriba y los mande al grupo de WhatsApp. Claro, serían los tres primeros los que sí entran, porque yo acá cero por infinito lo tengo marcado como que sí. Ah, listo, listo. Entonces 0 por infinito sí. Ok. Bueno, de 0 por infinito les conviene lo único que es llevarlo a un cociente. A partir del cociente empiezan a trabajarlo. ¿Sí? Para llevar a un cociente tienen que entender que todas las funciones tienen un 1 abajo, ¿sí? Están siendo divididas por 1, entonces son como fracciones, pero esa parte como que está invisible para nosotros, pero si esa data la sabemos, podemos llegar a trabajar y podemos llevar esto de acá, fíjense, esto de acá, si yo entendí eso a lo que me refería de que tienen un 1 debajo, me quedaría así.
si lo estoy viendo o si trato de entenderlo. Y después llego a esto. Entonces, al llegar a un cociente ya es mucho más fácil empezar a trabajar la función. Ok, voy a seguir adelantando. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Acá yo también la resolví, fui aplicando, lo fui transformando como si fueran en fracciones, voy a decirlo. Fui derivando, están todos los pasos como corresponde, por si después lo quieren ver. Bien, y llegué a que daba -1, cosa que en el libro dice igual espacio igual 1. Cuando lo calculé en la calculadora esa que les dije el otro día, me daba -1. Listo. Entonces también estaba mal el resultado final. Da 1 sobre, ¿está? Ok. Bueno, lo de las interminaciones me mató un poco todo el trabajo que les hice, pero por lo menos le quedan las diapositivas. Ah, esperen un segundo. Ahí está. De esta expresión, ¿sí? A través de multiplicación de fracciones, llegué a esto de acá. Entonces ahí tiene sentido por qué llegué a esto. En terminación 0 sobre 0, empecé a trabajar. Bueno, seguí trabajando y de acá, para llegar a esto, que es lo que tengo acá, tuve que hacer todos unos lindos pasitos de derivada. Bien, de esto pasó a esto. ¿Cómo llegó a eso? Eso es un problemita. Arriba formó una fracción. Abajo hizo distributiva con la primera parte. Después, abajo unificó en una fracción. Lo unificó todo. Por último, unificó arriba y abajo en una sola fracción más. ¿Sí? Ya había unificado abajo, ahora unificó todo en una sola fracción. Entonces, llegó a la determinación que quería buscar, pudo aplicar L'Hopital. Bien. Fíjense que llegué al resultado que me había planteado el trabajo. Después dice trabajo algebraico, que son todos los pasos algebraicos que se hacen. En este caso serían esto y esto, hasta que llegue a 1 sobre 2 más logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, todos se los dejo, total, más que nada para que vean cómo se transforman. Bueno, y esto de acá, creo que tampoco. Sí, porque en este caso, fíjense acá, me queda 0 sobre infinito, no es un caso indeterminado de la regla del L'Hopital. ¿Mm? Y acá me queda 0 sobre 1, no es un caso indeterminado de la regla del L'Hopital. ¿Sí? Esos dos vendrían a ser casos que no son de la regla del L'Hopital, indeterminados para hacer L'Hopital. Ustedes se tienen que enfocar directamente 0 sobre 0, infinito sobre infinito y 0 por infinito. Bueno, se me fue más o menos todo un trabajo de 3 días haciendo cuentas al pedo, pero es culpa de los profes. Ahí los chicos te dicen que gracias por hacer todo eso. Igual, asumo que les quedan para el final, así que les va a servir. Si usan L'Hopital... Y otra de las chicas, ahí está. Bueno. Si no usan L'Hopital, si usan L'Hopital, digo, tienen que aclararlo. Abajo del igual, donde les da la indeterminación, acá. Espera. Está. Abajo del igual donde les da la indeterminación, en este caso es infinito sobre infinito, ponen L apóstrofe H, que significa regla del L'Hopital.
Con eso listo, ya está, que ustedes agarraron y hicieron L'Hôpital. A ellos no les interesa mucho los pasos intermedios, directamente fíjense todos los pasos que había intermedio entre una y otra, y yo me los puse, los hice, pero fíjense que es, o sea, no les interesa eso, les interesa que vayamos justo a lo puntual, ¿sí? Ok, después... Pero no te hagas problemas, María, no me tienen que avisar de lo que ustedes ven o no ven. Yo pregunto a veces, pero en este caso se me pasó un poco preguntar, porque había preguntado por aproximación y yo pensé que del hospital les entraba todo, pero no importa. Les queda para el final. Bueno, pasamos a estudio de función entonces. En estudio de función, acá les hice un pequeño resumen de cómo se hace un estudio de función en orden. En este caso es hallar el dominio, intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Es decir, raíces y ordenadas. ¿Está? Después, hallar las asíntotas. Cuando tienen a infinito, cuando... ¿qué pasa cuando tienen un dominio que está dotado? ¿Qué sería aproximación? Era eso, Flor, ¿no? Y sí, Ah, lo de aproximación es, ustedes no van a ver polinomio de Taylor, que es una función, ¿sí?, que yo voy adaptando a partir de hacer varias derivadas, me va a dar una función muy parecida, es como si yo agarrara, me hiciera un clon, pero a mi clon yo le agarro y le pongo ojos celestes, que me encantaría, pero, o sea, va a ser algo muy parecido a mí, y más delgado, ¿m?, que se parece a mí, y que me va a dar una información de cómo soy. Eso significa que estoy aproximándome a un resultado. En el caso de lo que se ve en matemática, es a través de una... No es una recta tangente. Bueno, creo que ahora estoy tratando de recordar. Creo que sí es a través de una recta tangente. La recta tangente me va diciendo una información de la función. Pero esa recta, hay algo que tiene en el que le erra la información que me da la función, ¿sí? Hay un espacio, ese espacio es un error, y ese error, por más que sea chico, mediano o grande, es un error, no deja de ser un error, ¿está? Bueno, entonces, para aproximar estas funciones se usa el polinomio de Taylor. Ustedes no lo van a ver, usamos recta tangente. Pero técnicamente es aproximar a una función una recta. No hay más que eso. No sé si aclaré tu duda. No quieras dejar la carrera, no la dejes por mí porque yo expliqué todo esto mal, pero no dejes la carrera. Ok, bien. Eso, según lo que me pasaron, sí lo vieron, pero lo vieron como yo dije, que es una recta que se aproxima a una función que pasa por un punto y ya está, y después ya no la vuelve a tocar nunca más. El tema es que al pasar por un punto después se genera un espacio entre las imágenes de la función esta que es tangente y la función verdadera. Ese espacio que se genera dos imágenes distintas. En ese espacio hay un error. Entonces eso es lo que tratamos de ver en la aproximación. Bueno, volviendo al tema, me fui. Estudio de función. Dominio e intersección con los ejes coordenados. Si el dominio no son todos los reales, hay asíntotas. Si hay asíntotas, nos agarramos los pelos. No, si hay asíntotas tenemos que hacer por izquierda y por derecha de cómo tienden a ese número, a ese valor que no pertenece al dominio. Si el dominio son todos los reales, ok, analizo directamente cómo tienden hacia menos infinito o hacia más infinito, porque pueden ser que tiendan a un número, ¿sí? Ok. Luego de hacer todo ese matete, que acá entra en juego un poco de funciones, entra en juego un poco de límite,
Pasamos a derivada. Es como que va a ser un popurrí de temas. Bien, hallamos la derivada primera y buscamos los valores en los que la derivada vale 0. ¿Sí? Bien. A partir de esos valores que la derivada valen 0, se crea un cuadro, que es el cuadro de intervalos de monotonía, en el cual la función, ¿sí?, va a crecer y va a decrecer y va a volver a crecer y va a volver a decrecer y así. ¿Está? Ok. Entonces hacemos intervalos entre, viene de menos infinito hasta el punto en el que la derivada vale 0. Bien. Después sigue desde ese punto hasta otro punto en el que la derivada vale 0. Y después de ahí pasamos a, desde ese punto, ese último punto, hasta más infinito. Ok, eso es todo un intervalo de monotonía. Bien. Por último, antes de terminar el intervalo de monotonía, lo único que tenemos que hacer es calcular las funciones, los valores que hacen 0 a la derivada primera. Entonces ahí nos vas a decir que ese es el punto máximo o mínimo, va a ser un extremo absoluto relativo, está, de la función. Todo se va a aclarar más adelante, se los prometo. Lo tengo que explicar rápido, pero se va a aclarar más adelante. Luego hallamos la derivada segunda y hallamos los valores que le hacen 0. Creamos un intervalo de concavidad, ¿sí?, un cuadro de intervalos de concavidad, donde cambia la concavidad de la función. Y calculamos en la función. Yo cuando hablo de función hablo de la función sin derivar, la que no es no vienen de derivadas. ¿Sí? Calculamos en la función los valores que hacen 0 a la derivada segunda. Entonces esos puntos van a ser los puntos especiales en el que la función cambió la concavidad. Por ejemplo, yo si les digo x elevado al cubo, ustedes ya saben un punto en el que cambia la concavidad. De hecho, está gráficamente en ese punto. ¿Cuál es ese punto en donde x al cubo cambia la concavidad? ¿Cero? Sí, es 0. Muy bien. 0 es el punto donde está cambiando la concavidad. Fíjense que va creciendo, se empieza a doblar, pasa por 0 y ahora se empieza a doblar de otra forma. ¿Sí? Bueno, ese es un punto de inflexión. Se llama así. Ahora vamos a ver qué es. Por último, y ya culminando este enredo hermoso que es estudio de función, se grafica la función y se tiene que dar el conjunto imagen. Ok, eso por último. Bien, como leer el dominio y buscar raíces y la ordenada es medio fácil, ¿sí? Y a la vez el tema límite ya los vimos, voy a pasar directamente a lo específico nuevo de estudio de función. En el libro hay un teorema, que es el teorema 6, que nos va a explicar esto, ¿sí? El teorema 6 habla de que la derivada de una función, si es cuando yo calculo un valor de un intervalo en la función derivada y me da una imagen mayor a 0, es decir, me da 1, por ejemplo, 1 es mayor a 0. Entonces quiere decir que la función, ahora hablo de la función sin derivar, es creciente en este intervalo. ¿Sí? Luego, cuando la función, la derivada primera, es menor a 0, es decreciente, ¿sí? Porque si la derivada tiene un signo negativo, entonces la función está decreciendo en ese intervalo. Por intervalo me refiero a que desde menos infinito hasta x1 yo tomo un valor, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Un valor desde ese intervalo es menos 2, menos 3, menos 4.
menos 3 medios, ¿se entiende? Menos pi, ¿sí? Es un valor que pertenece a ese intervalo. Ok, aclarado esto, a lo último, como la función, la derivada primera, hace ceros, ¿sí? Se vuelve en determinados valores cero, porque fíjense que para de acá, decreciente, pasar a decreciente, hay un punto en el que tiene que valer cero. ¿Está? Y lo mismo acá, de decreciente a creciente, hay un punto en el que tiene que valer cero. ¿Sí? Entonces, esos puntos yo los tengo que calcular en la función y me van a un determinado valor. Ese determinado valor, si yo venía creciendo y empiezo a decrecer, listo, tengo un punto máximo o un punto máximo relativo. Y si venía decreciendo y empiezo a crecer, tengo un punto mínimo relativo. ¿Está? Bien. Acá es algo que generalmente se toma en los finales. A ustedes le van a dar el gráfico de la derivada primera, por ejemplo, y de ahí van a tener que empezar a resolver. Entonces, tienen que empezar a leer qué me dice la derivada primera. El gráfico de la derivada primera, si se fijan, es positiva desde menos 1 desde 1 para la izquierda. Es decir, 0, menos 1 y todos los negativos hacen una imagen positiva. ¿Está? Después, desde 1 a 3, todos los valores me dan por debajo del eje X. Me dan imágenes negativas. Y desde 3 en adelante me vuelven a dar imágenes positivas. Ahora, ¿qué pasa en x igual a 1 y en x igual a 3? ¿Sí? En estos puntos la derivada vale 0, que la derivada vale 0 significa que pueden haber llegado a un extremo relativo, ¿sí? O un extremo absoluto, porque acordémonos que la derivada, cuando la derivada vale 0, la tangente es horizontal. ¿Está? Bueno, entonces, cuando llegamos a todas esas conclusiones, así, decimos que es un punto crítico. Un punto crítico es un punto donde la derivada puede existir o no. La derivada calculada en el punto puede existir o no. Por izquierda o por derecha, dar valores distintos de crecimiento. Fíjense, la derivada de este punto calculada por izquierda o por derecha, de acá viene decreciendo, acá va creciendo. Eso para que lo vean más o menos. Y por otro caso, la derivada en el punto no existe, pero es un punto crítico. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta función a tramo, fíjense, y yo analizo la derivada en el punto. La derivada en el punto me da acá. Ahora, la derivada por izquierda y por derecha en ese punto me dan otra cosa. Entonces la derivada en el punto no existe, pero igualmente es un punto crítico. Cosas así no le van a tocar nunca, les aviso. Pero para aclarar la duda de por qué puede existir un punto crítico en un punto donde la derivada no existe. Bueno, acá tienen un caso. ¿Está? ¿Alguna duda? Bien. Seguimos. Teorema 7 y teorema 8. Básicamente los utilizamos cuando queremos entender que hay un extremo relativo. Nada más que eso. ¿Sí? Un máximo relativo, la función derivada crece y luego decrece. Un mínimo relativo decrece y luego crece. En el teorema 8, derivada segunda, cuando es mayor a 0, puede haber un mínimo relativo.
Cuando es menor a 0 hay un máximo relativo. El tema es cuando la derivada segunda es igual a 0. El criterio no decide. Entonces, hay veces en donde el teorema 8 no lo vamos a poder aplicar. ¿Sí? Ok. Bien. Después les decía que hay que crear intervalos de concavidad. ¿Sí? Que una función sea cóncava hacia arriba quiere decir que yo tengo la cuadrática elemental. Y cuando escuchan la lluvia, les pregunto porque si no me voy a la pieza, de la pieza no se escucha el ruido a chapa. No se escucha nada. Ok. Cuando se empieza a escuchar Floorboard, decime, porque si no va a quedar feo para la grabación, para el Bueno, audio de dale. los chicos. Cuando una función es cóncava hacia abajo, convexa, es la función elemental con un -1 adelante. ¿Sí? Para que lo tengan así, esta definición se les queda en la cabeza de cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es convexa. Cuándo es cóncava y cuándo es convexa. Ok. Usamos el teorema 9 y el teorema 10 del libro para hablar de concavidad de funciones. ¿Sí? Para este caso usamos la derivada segunda. Por eso había que hallar la derivada segunda y buscar los puntos donde vale 0. Cuando la derivada segunda es mayor a 0, la función es cóncava hacia arriba. Cuando la derivada segunda es menor a 0, la función es cóncava hacia abajo o convexa. ¿Sí? Fíjense, la función es cóncava hacia arriba, la función es cóncava hacia abajo. Pero hay un punto en donde la función es cóncava, digamos, o donde cambia la concavidad. Bueno, ahí pasamos al teorema 10 y me dice que hay un punto, un valor C, que calculado en la función, es un punto de inflexión en la gráfica de f, es decir, que la derivada segunda en ese punto vale 0. Ese punto de inflexión es ese valor, es x igual a 0 de x cubo. ¿Está? Porque ahí está cambiando, ese es el punto donde cambia la concavidad. Yo venía de hacer un collage entre menos x al cuadrado, llegué al 0, pum, x al cuadrado. Es como si yo uní las dos gráficas. ¿Se entendió? Trato de explicarlo así medio lunfardo, medio así nomás, porque si les doy explicación técnica, es como, me voy. Hasta yo me voy, chicos. Yo también cortaría la llamada. Prefiero explicarles más o menos así. Un tip que yo les doy para leer la concavidad es esto. Traté de hacerlo en el Paint y no pude y recurrí a hacer esto. Es horrible, discúlpenme. Yo voy mirando y voy haciendo como funciones cuadráticas. Yo acá tengo una función cuadrática y a partir de ese punto en donde termina la función cuadrática en rojo, empieza otra función cuadrática. Entonces acá fíjense, cuadrática hacia arriba, cóncava hacia arriba, cuadrática cóncava hacia abajo, cuadrática cóncava hacia arriba. Es patético el gráfico, pero era para que ustedes, ajá, eso es lo que me quiere decir. Sí, es esto lo que sí. Bien. Esta es la última diapo. Así que voy a tomarme el tiempo de explicarles bien las cosas. Tengo esta función, esto lo saqué del libro, acá tienen la página. Tengo esta función, ¿sí? Es un polinomio de grado 4. Entonces yo tengo que hallar su derivada primera, su derivada segunda para hacer los dos cuadritos que me dicen que hace la función. Bien. Vamos a ver derivada primera. Me dice que la derivada primera vale 0 en
menos raíz de 3 en 0 y en raíz de 3. ¿Sí? En esos puntos vale 0. Ok. Entonces, esos puntos son los que yo voy a usar en F, no en F'. ¿Está? Acá yo les hice el gráfico de la derivada primera, de F'. Fíjense, menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. ¿Se alcanza a ver esto? Lo que les quiero decir, que la función va creciendo, no, al contrario, para. La función va decreciendo hasta el menos 2. Digo, hasta menos raíz de 3. ¿Sí? Me confundí porque acá tengo el menos 2. Va decreciendo hasta ese valor. Y después comienza a crecer, porque comienzan a ser imágenes positivas. En el gráfico de la función, fíjense, imágenes negativas indica decrecimiento, función decreciendo. Llego hasta el menos 3, al menos raíz de 3, empieza a ver imágenes positivas. Comienza a crecer. Fíjense que comienza a crecer. Aguánteme 5. Disculpen, he vuelto. Dios mío, la corrida se largó a llover, para los que no saben qué me está pasando. Se largó a llover y había ropa tendida y entró mi mamá corriendo, me dijo que juntara la ropa. Le hice señas de que no podía, fue a juntar la ropa. Al rato, 3 horas más tarde, en este punto, si mi mamá no hubiese sabido de que estaba lloviendo, entra mi papá por la puerta y me dice, está lloviendo. Le digo, no puedo, estoy dando clases, no me molesten. Pero igualmente, en este punto, si mi mamá no se hubiera avivado, estaría toda la ropa mojada. Bueno, volvemos. Fíjense, en el gráfico de la derivada empieza a crecer, llega hasta un punto y empieza a decrecer. ¿Sí? Llega hasta el 0 y empieza a dar imágenes negativas. Llega hasta el 0 y empieza a decrecer. ¿Vieron que hay un patrón? ¿Ven esto que yo les estoy mostrando? Bueno, llega hasta raíz de 3, ¿sí? Y empieza a crecer, empieza a dar imágenes positivas. Entonces la función llega hasta raíz de 3 y empieza a crecer. ¿Se entiende? Bien. Vamos al gráfico de la derivada segunda. La derivada segunda tiene hace 0 en menos 1 y 1. ¿Sí? Bien. Yo tengo que la derivada segunda viene dando imágenes positivas hasta el menos 1. Desde el menos 1 empieza a dar imágenes negativas. ¿Sí? Bueno. Ok. Yo venía haciendo así. A ver si lo puedo leer bien. Vengo haciendo la cuadrática elemental hasta acá. ¿Sí? ¿Se ve esto? Yo acá tengo una función cuadrática elemental hasta acá. Después de acá tengo la función cuadrática elemental, pero con un menos adelante. Que fíjense justo en el intervalo donde el gráfico de la función derivada segunda está por debajo del eje X. Son todas imágenes negativas. Entonces,
el x elevado, el menos x elevado a la 2. ¿Sí? Luego pasa otra vez por sobre el eje x. Me va a dar otra vez imágenes positivas. Volvemos a la cuadrática elemental. Ahí, no puedo mover. Ahí está. ¿Sí? Hasta ahí es como a través de la información de los gráficos yo puedo ir trabajando la función. Ahora, yo les hago una pregunta. A través de los datos del gráfico de la derivada segunda, ¿yo no puedo obtener una idea de cómo es el gráfico de la derivada primera? De hecho, sí. Puedo obtener una idea de cómo es. Técnicamente porque son funciones. Entonces, al ser funciones yo puedo saber, yo puedo trasladarme de la derivada primera a la derivada segunda y de la derivada primera a la función. Como yo puedo trasladarme tranquilamente, puedo averiguar cómo es la función, qué forma va a tener. No sé si la función puedo hallar, pero lo que sí puedo hacer es saber qué forma puede tener. Eso es lo que hacemos en estudio de función. Fíjense, la derivada primera llega hasta un punto. La derivada primera tiene un punto crítico en, no sé, por acá. ¿Qué sería? Capaz que es 1. Sí, es 1. ¿Por qué? Porque la derivada de la derivada primera a la derivada segunda vale 0 en ese punto. ¿Se ve cómo se traslada la información? Después, tengo que en el gráfico de la derivada primera también hay un extremo en 1. Entonces me indica que la función derivada segunda vale 0 en ese punto. Todo está conectado en matemática, lamentablemente. Pero a la vez es una ventaja porque si sabes todas estas cositas, estos minis, recortes de información, podés armar y podés deducir cómo van a ser los gráficos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algo que me quieran preguntar? No me dejes. Sí, dice Emi, que se entendió. Bien, ¿alguien quiere ver algo específico? ¿Regla del L'Hopital, por ejemplo? ¿O alguna duda? Dice que sí, Emi. Ok. Sí, se entendió mejor, Juli. L'Hopital, dicen. L'Hopital. Bien, vamos a ir al L'Hopital. Ok. Bien, voy a dejar la pantalla así. Así que si no alcanza a ver algo, ustedes me avisan. Indeterminaciones que van a usar, estas de acá. A ver si las puedo resaltar. Bueno, quedó horrible. Como todo lo que hago. Estas son las indeterminaciones que ustedes tienen que usar. Bueno, cuando yo tengo que un límite, tengo que ver el límite de una función. Y ese límite de esa función me da con por ejemplo, me da esta indeterminación. Yo no puedo aplicar L'Hopital acá. ¿Sí? Yo no puedo aplicar L'Hopital directamente en algunas de estas indeterminaciones. Yo lo que tengo que hacer es buscar la forma de transformar la función, llegar a un cociente, de ver si puedo seguir transformando algo más a través de todas medidas matemáticas y llegar a este tipo de indeterminaciones. Cuando llegamos a este tipo de determinaciones, listo, aplico el L'Hopital, derribo. Derivo arriba y derivo abajo. ¿Está? Bien. Acá, por ejemplo. Yo tengo, voy a mover esto.
yo tengo esta función de acá. ¿Sí? Que es justo un cociente. Justo un cociente. Bien. Reemplazo por el valor que me dan que x tiende. Ah, ok. Bien, ahora te lo explico, Nati. Justo me quedó un cociente. Entonces, empiezo a verificar si puedo, si no puedo, si me da indeterminación, si no me da indeterminado. ¿Cómo hago eso? Reemplazo por x. Y el valor que tiende x. Me da un resultado arriba, me da un resultado abajo. Punto indeterminado, 0 sobre 0, L'Hopital. Infinito sobre infinito, L'Hopital. 0 por infinito, transformaciones algebraicas. ¿Sí? Después de transformarla algebraicamente, lo único que me queda hacer es ver qué determinación nueva me queda ahora. Entonces vuelvo a verificar cómo me queda. Me da infinito sobre infinito ahora. Listo, ahí puedo hacer L'Hopital. ¿Está? Bien, vamos a regla de colectivo. Quiero volver atrás. Ahí está. Aguántenme 5. Voy a abrir una nueva diapo. Acá lo saco. Bien. La regla del colectivo en sí es hacer, lo voy a volver a explicar con las fracciones, es lo que mejor me entiende. Ok. Lo voy a agrandar porque no van a ver un sorete, chicos. Creo que ahí se ve bien. Yo tengo la fracción 3 medios que está siendo dividida por la fracción, no sé, un cuarto. Estoy usando las mismas que expliqué con la otra vez. Bueno, para resolver esta división, lo que hago es multiplicar el 3 por el 4 y lo pongo arriba. ¿Sí? Entonces me queda... Ahí está. 3 por 4. 3 por 4, el de arriba y el de abajo de todo va arriba. Los del medio van abajo. ¿Sí? Entonces me queda 2 por 1, 2 por 1. Bien. Meto eso acá. 3 por 4, 12. 2 por 1, 2. 2 seguido 2. Para el que no se da cuenta, lo vuelvo a explicar. Pero si no, es como hacer la división como se tiene que hacer. Porque si ustedes se acuerdan, la división de fracciones es lo mismo que hacer la fracción que yo tengo con la fracción, la segunda fracción la tengo que dar vuelta, la invierto y multiplico linealmente. ¿Por qué? Les voy a mostrar, yo esto lo doy en particular, chicos. Por eso me llama la atención que poca gente, no sé si la sabe o la entiende. La voy a agrandar. Creo que ahí está. Voy a hacer exactamente las mismas. No, dividido. Esto así, yo lo que tengo que hacer es la segunda fracción, la doy vuelta, la invierto. Entonces me queda así. Está como la multiplicación entre fracciones es lineal, es decir, yo hago 3 por 4 y 2 por 1. Numerador por numerador, denominador por denominador.
3 por 4, 12. Dividido. 2 por 1, 2. 2 dividido 2, 6. Llega al mismo resultado. Juan, ahí preguntan si para convertir una multiplicación en un cociente se usa la misma regla. Yes. Ahora yo tenía una. No, esta no es. A ver. Ah, y acá está. Fíjense. Yo tengo x por logaritmo de x. Tanto x como el logaritmo de x. Ahí, yo no lo veo bien, pero no sé los chicos. Ah, ok. ¿Puedes Esperen un agrandarlo? poco. Errores de edición son estos. Ok, Ah, aguántame un poco que lo voy a... yo porque yo no lo veo y estoy desde el celu, capaz que los que están de la compu sí lo ven bien. ¿Ahí se les ve? Yo lo veo del celu, así que seguramente sí. No sé, digan los chicos. Sí, ok. Sí, Bien. dice. X por logaritmo de x. Tanto x como logaritmo de x tienen un 1 debajo. ¿Sí? Entonces, yo si escribo logaritmo de x sobre 1 dividido 1 sobre x, me va a quedar como la forma a la que lo llevan ellos. Pero vamos a hacerlo al revés. Fíjense si yo lo hago al revés. Yo dije que el de arriba de todos se multiplica por el de abajo de todos y queda arriba. Logaritmo de x por x, logaritmo de x. 1 por 1, 1. Me queda, vuelvo a esto. Pero yo no quiero llegar a esto. Entonces yo lo tengo que seguir transformando. Entonces llego, directamente digo, va, ese 1 estorba abajo del logaritmo, no me interesa tenerlo. Lo saco. Queda, sí, es como que lo llevo a mi subconsciente que sé que tiene un 1 abajo, pero no lo voy a usar. ¿Está? Entonces, solamente me ayuda a resolver este tipo de cosas. De esto de acá es lo mismo que decir esto de acá, ¿sí? Porque si yo lo resuelvo, voy a llegar a esto. ¿Se entiende? Si no se entiende, lo vuelvo a explicar, busco otra forma. Estoy esperando a ver qué me dicen. En el chat no escriben nada. Sí, por eso. Estoy esperando a ver. Si se entiende. ¿Puede ser a la y puede ser a la inversa? Claro, a ver, déjame pensarlo a la inversa. O sea, de acá hasta acá, pero de acá yo puedo llegar a esto. De hecho, como yo trabajo, o sea, poner abajo el logaritmo de x. En este punto, ¿qué pasa si yo pongo el logaritmo de x debajo y la x de arriba? Buena pregunta, a la que no tengo respuesta encima. Repatético de empate. Pero no tengo respuesta a eso. O sea, me tomó por re de sorpresa. ¿Qué hago? Tendría que resolver ese límite. Tendría que resolver ese límite y decirte a ver si se cumple o si no se cumple. Me lo dejo de tarea para hacérselos a ustedes, se los mando, les mando al grupo, o sea, le voy a hacer una foto en papel o capaz que prepare una diapo, de si se puede hacer al revés, qué es lo que pasa. ¿Qué pasó con este límite en especial? A ver qué onda. Porque te juro, no se me ocurrió. Pero bueno, hasta acá es lo de hoy. Si alguien tiene otra pregunta más, me dice. De nada, para los que me dijeron gracias y si ya se quieren desconectar, no hay problema. Pero el que tenga otra pregunta, díganme. Porque no tengo drama en explicar. De hecho, yo estoy para esto. A mí me gusta explicarlo.
Después voy a poner algo en el grupo explicando las reglas del colectivo por una imagen. Me van a hacer reír. Ah, una cosita más. Ahora que me acordé, hay algo que todavía no llegamos a integrar. Está acá la diapo, pero no llegamos a integrar multiplicación de funciones. Es cuando yo tengo algo así. Yo quiero hacerlo todo quiero hacerlo toda una fracción. Pero tienen distinto denominador. ¿Qué mierda hago? Bueno, la cosa es así. El numerador de la fracción 1 multiplica el denominador de la fracción 2. El numerador de la fracción 2 multiplica al denominador de la fracción 1 y mantiene la operación suma o resta en el medio, pero de la parte de arriba. Todo eso sería el numerador. ¿Sí? Todo esto sería un numerador. Y los denominadores se multiplican x por y. Fíjense que yo acá arriba dije x es igual al logaritmo de x, para que no se confunda mucho, y es igual a x menos 1. Entonces yo cuando resuelvo que lo quiero integrar todo en una sola fracción, ¿sí? Hago 1 por y menos 1 por x sobre x por y. ¿Está? Después lo reemplazo por lo que en realidad son, logaritmo de x y x menos 1, y me queda armada la fracción que yo quería tener. ¿Sí? Eso lo hacemos tanto cuando tenemos una homográfica en límite, lo hacemos cuando tenemos estas cosas acá, así, medio raras, extrañas. ¿Sí? Pero bueno, son tips, son cosas que les ayudan, herramientas que les ayudan a resolver. Nada más que eso. Que las aprendimos, después las olvidan porque decimos que son obsoletas. Preguntas. Si no hay preguntas, fin de la clase. Parece que no. Parece que no. Bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Me voy a conectar con ustedes acá a la sala. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Entonces, el lunes vamos a ver aproximación. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿A qué hora? ¿A qué hora era, Flor, el lunes? A las 15 nos habíamos quedado. Igual Sí, que si pueden, sí, a las 15. ok. Si no, voy a ver porque creo que hay gente que se desconecta a las 4. ¿Pueden grabar Bueno. lo del lunes? Sí, quédate tranquilo que lo grabamos. Si hay gente que se desconecta a las 4, capaz que lo pueda hacer a las